Bien, vamos a ir a la palabra de Dios respecto a lo que hace 8 días tenía que compartir, pero ya no fue posible compartir, solamente lo voy a mencionar. Lo que vamos a estar viendo en primera los Corintios es recibiendo del Espíritu Santo lo que Dios nos ha concedido. Ese es el tema general de primera los Corintios. En primera los Corintios encontramos una carta con muchos aspectos importantes para nosotros, pero sobre todo quiero enfatizar en el capítulo 1, versículo 2, dice que Pablo le escribe a la iglesia de Dios que está en Corintio y le dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Señor de ellos, gracia y paz a ustedes de Dios. Entonces, desde este versículo 2, Pablo dice que les está escribiendo a los santificados en Cristo y después dice llamados a ser santos. ¿Cuál es la implicación? Bueno, la implicación es que a la vista de Dios ya somos santificados en Cristo. Por Cristo somos para Dios perfectos, somos para Dios completos, por el hecho de estar en Cristo. Pero somos llamados a ser santos porque somos llamados a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Vivir de acuerdo a como Dios ya nos ve. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, somos llamados a ser santos. Ahora, Pablo les dice en el primer capítulo que en el versículo 5 les dice que a ellos les dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Sí? Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Así que Pablo les está diciendo a los corintios que ellos de verdad tienen todo lo necesario, tienen todo lo que Dios ha prometido. Referente a dones, ellos experimentaron los dones espirituales, lo veremos más adelante. Sin embargo, en los siguientes versículos, dice en el versículo 11, he sido informado acerca de ustedes, hermanos, que hay entre ustedes contiendas, o sea, están peleando. ¿Y cuál era la pelea? ¿En qué consistía? Dice el versículo 12, en que unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, que era Pedro, y yo soy de Cristo. Entonces se estaban dividiendo. Así que, por un lado, Pablo les dice que ellos han sido enriquecidos y les dice en el versículo 8 que ya nada más están esperando la manifestación del Señor, o sea que sí se van a ir con Cristo, pero después les dice: ya me avisaron que entre ustedes hay peleas. Luego entonces, esta carta tiene que ver con entender lo que el Espíritu Santo nos ha concedido, ¿sí? O nos da, por lo que Dios ya nos ha concedido. Bien, entonces, el tema de hoy, los capítulos 2 en adelante, es la mente y la misión de Cristo en nosotros. La mente y la misión de Cristo en nosotros. Dice en el capítulo 2, vamos a entrar. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que Pablo inicia el capítulo 2 diciendo que cuando él les predicó, ya no lo hizo con sabiduría humana. De hecho,
antes de que estuviera en Corinto había predicado en Atenas y en un sentido él había echado mano de la sabiduría que él tenía. Pero dice, cuando llegué con ustedes, incluso yo estaba con temor y temblor porque no sabía qué iba a pasar. Había una serie de situaciones que Pablo estaba pasando porque había sido perseguido, se había quedado solo unos momentos. Silas y Timoteo se habían quedado en otro lugar. Entonces dijo, lo que yo me propuse, dice, fue a hablar y fue predicar a Cristo crucificado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dice que Dios nos ha concedido la mente de Cristo, servir y ser ejemplo. En primer lugar, respecto a la mente de Cristo, Pablo dice que anunciamos a Cristo con el poder del Espíritu Santo. Ese es el primer aspecto de la mente de Cristo. Anunciar no con la sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Ahora, dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 9 dice, antes bien cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, Pablo lo que continúa diciéndoles es, mucho de lo que Dios tiene para nosotros, ni siquiera lo ha imaginado el hombre. No lo ha visto, no lo ha escuchado. ¿Sí? Sin embargo, esas cosas tan maravillosas que Dios ha preparado para los que le aman, atención, para los que le aman, esas cosas, dice, nos fueron reveladas por el Espíritu. Así que, cuando aquí habla de tener la mente de Cristo, también tiene que ver con que hablamos con sabiduría de Dios. La mente de Cristo es para hablar con la sabiduría de Dios, no con nuestra sabiduría. Y como resultado, dice que enseñamos lo revelado por el Espíritu Santo. Porque dice aquí que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. ¿Sí? Dice, pero el espiritual sí lo puede entender y puede discernir todo. Versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Obviamente nadie, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, lo primero que Pablo establece para que como cristianos podamos crecer, como cristianos podamos avanzar, como cristianos podamos caminar con Él, lo primero que Pablo establece es que tenemos ya la mente de Cristo, pero que debemos dejar de vivir como el hombre natural. El hombre natural no entiende las cosas de Cristo, el hombre espiritual sí. Y como tenemos la mente de Cristo, podremos ser espirituales. Por eso en el capítulo 3 pasa a lo siguiente y dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ese es el detalle. El detalle es este. Les di a beber leche y no comida, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Porque son carnales, pues entre ustedes hay celos, contiendas y disensiones. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque ustedes dicen, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos. Entonces, ¿no son carnales? Así que por estar peleando, ¿quién era el mejor predicador? ¿Quién había enseñado con más fuerza, con más ánimo? Por estar en ese jale y estire, por así decirlo, habían terminado peleándose, ¿ok? Entonces, como habían llegado a ese punto, Pablo les dice, ¿saben qué? Ustedes están actuando como carnales.
Y al estar actuando como carnales, ¿sí?, yo no les puedo enseñar lo que debería yo enseñarles. Como espirituales, podría yo enseñarles más cosas de las que Cristo ha revelado. Pero ya que ustedes están peleándose unos a otros, hay que corregir eso, ¿sí? Miren, les explica. Yo planté. Apolos, que llegó después de mí, fue el que regó, ¿sí? Pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces, como Dios es el que da el crecimiento, Él es el único Rey y Señor, el único que debe recibir la gloria. Nosotros solo somos siervos. Por eso es que aquí lo presento así. Colaborar con Cristo se hace de esta manera. Alimentamos a los niños en Cristo y servimos en la labranza de Dios. O sea, nosotros solo o sembramos o regamos, ¿ok? Pero no hacemos ninguna otra cosa. Ahora, la siguiente parte de ser colaboradores de Cristo es que sobreedificamos para ser recompensados, ¿ok? Entonces, ¿cómo es este hecho de que nosotros sobreedificamos? Vean lo que dice en el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son la labranza de Dios y edificio de Dios, ¿sí? Por consiguiente, conforme a la gracia que el Señor me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento para que otro edifique encima, o sea, para seguir edificando. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo va a declarar. Pues el fuego lo va a revelar y la obra de cada uno va a ser probada por el fuego. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, el hecho de que somos colaboradores solamente es con el propósito de edificar y sobreedificar sobre el fundamento que ya ha sido puesto. Y ya eso nos toca a cada uno de nosotros, no importa si tenemos poco tiempo conociendo a Cristo o ya tenemos más tiempo, nosotros somos los que podemos sobreedificar para ser recompensados. Vean, hasta la persona que acaba de aceptar a Jesús, si esa persona sobreedifica correctamente, si da testimonio, si muestra que ha cambiado, si empieza a mostrar el amor de Cristo, si muestra paciencia, si muestra sabiduría, prudencia en su forma de hablar, ya está sobreedificando, ya va a recibir recompensa. ¿Correcto? Porque es a lo que Dios nos ha llamado. Eso Dios lo preparó. Preparó recompensas para darnos. Y lo último que tiene este capítulo 3 es que somos colaboradores con Cristo porque buscamos la unidad del templo del Espíritu Santo. Dice, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ahora, atención, porque cuando dice mora en ustedes, es en una forma personal, ¿sí? Pero aquí, la forma en la que lo está hablando Pablo, tiene que ver más con el templo a través de la unidad. Por el hecho de ser una iglesia y un cuerpo, somos templo del Espíritu Santo cuando nos reunimos, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando nos establecemos como congregación, cuando decimos todos los que estamos en este día, vamos a adorar al Señor. En ese momento nos convertimos en un templo glorioso,
en un templo donde se manifiesta la gloria de Dios, donde Dios va a escuchar, donde Dios va a ver, donde Dios va a responder. Por eso es que dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que la forma en la que nosotros podemos mantener el templo es a través de la unidad, es a través de amarnos, es a través de cuidar que no surjan las cuestiones carnales que nos están separando. Es que ese es el contexto. Pablo está diciendo, miren, ustedes están dividiendo el cuerpo de Cristo con sus peleas. Y al hacer eso, están destruyendo el lugar donde Dios quiere manifestarse. Y quien persista en eso, quien persista en tener ese corazón duro, Dios lo va a destruir. No es sencillo, esto que estoy hablando no es sencillo, pero es necesario para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que ir hacia la madurez. Dice en el capítulo 4, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que, como el tema es que hemos recibido la mente de Cristo y la misión de Cristo, entonces, en primer lugar, la misión de Cristo tiene que ver con servir, pero en segundo lugar, la misión de Cristo tiene que ver con ser ejemplo. ¿Sí? Ejemplo en Cristo, 1 Corintios 4. Número 1. Ejemplo de fidelidad en el servicio. ¿Sí? Nosotros somos un ejemplo. Dice que cada administrador sea hallado fiel. Y Pablo dice, miren, yo no tomo en cuenta ningún ser humano que me juzgue. No tengo mala conciencia, o sea, yo siento que no he fallado, que no he ofendido a nadie, pero no por eso soy justificado. ¿Sí? Sin embargo, dice, versículo 5, 1 Corintios 4, 5, así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Así que el Señor toma en cuenta lo que hacemos, cómo sobreedificamos, pero también la intención del corazón. No lo estoy inventando, aquí dice, toma en cuenta con qué corazón lo hacemos. Por eso es importante que lo que hemos prometido hacer y decidido hacer para Dios y para las personas y para los que amamos, lo hagamos con un corazón sincero. Eso es determinante. Y esta es la forma en la que el Señor quiere que nosotros caminemos. Dice, por esto hermanos, versículo 6, por esto hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, él empieza a hablar, Pablo, en versículo 9, dice, yo pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como los últimos, como sentenciados a muerte, como un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Sí? De tal manera que, miren, nosotros parecemos insensatos por amor de Cristo y ustedes prudentes. Nosotros débiles y ustedes fuertes. Ustedes honorables y nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos golpeados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Pablo está hablando de ser ejemplo de humildad y paciencia.
Y esto que él está diciendo, precisamente lo está diciendo con humildad, porque era la verdad, porque era la forma en la que él había estado viviendo, porque lo habían considerado lo último, lo peor, porque a él sí se le podía golpear, porque a él sí se le podía menospreciar, y él no tenía que decir nada, pero lo había hecho por amor a Cristo. Amados, no sé si Dios permita que eso te suceda, no sé si Dios permita que eso te pase, que venga sobre ti, pero yo te digo que si Dios lo permitiera, te daría la oportunidad de ser ejemplo de cómo es Jesús. Si Dios lo permitiera, sería para que pudieras demostrar que Cristo está en ti y que estás dentro de la misión de Cristo, que estás dispuesto a cumplir, porque Jesús mismo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús mismo padeció lo que no tenía que padecer. Y Pablo ya no padeció por nuestros pecados, solo Jesús lo hizo, pero Pablo padeció para ser ejemplo. Así que es lo único que yo te dejo, para que tú lo consideres, que si en algún momento, por amor a Cristo, tienes que ser humilde y paciente, que sea para la gloria de Él, y recibirás recompensa. También en esta parte encontramos que podemos ser ejemplo de cuidado a los hijos espirituales. Porque precisamente Pablo, después de decir esto, dice en el versículo 14, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarles como a hijos míos amados. ¿Sí? Esto que yo les digo de lo que he pasado no es queja, no es un reclamo, no es para que les dé vergüenza que ustedes no aguantan nada. No, no es para eso. Es para mostrarles que si viene un tiempo en el cual ustedes tienen que ser pacientes y humillarse a sí mismos y callar por amor, que así lo hagan con ese entendimiento que es por amor y para ser ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, dice, es para amonestarles como a hijos míos amados. 15. Porque aunque tengan 10,000 ayos en Cristo, ayos es maestro, ¿sí? Como maestros. Aunque tengan 10,000 personas que los eduquen, que los ayuden, que les colaboren, en Cristo dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, yo soy su papá. Tendrán muchos maestros, pero solo un papá, y ese soy yo, porque yo les entregué el Evangelio. Por tanto, les ruego que me imitéis. Vean, os ruego que me imitéis. Dice, quizás más adelante dice, versículo 18, algunos están envanecidos como si yo nunca volviera a ir con ustedes, pero voy a ir pronto, si el Señor quiere, y voy a conocer no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Así que a esto somos llamados. Bien, capítulo 5, ejemplo a los no creyentes. Capítulo 4 es ejemplo a los creyentes, ahora ejemplo a los no creyentes. ¿Sí? ¿Cómo empieza ser ejemplo a los no creyentes? Bueno, limpiando el templo de Dios. Es la forma en la que nosotros somos ejemplo a los no creyentes. Y es delicado este asunto. Capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación o inmoralidad que ni siquiera se nombra entre los que no conocen a Dios, porque hay alguno que tiene la mujer de su padre. Es decir, alguien estaba cometiendo adulterio con
su madrastra. Dice, y ustedes están envanecidos, o sea, ustedes están así como muy tranquilos, como diciendo, ay, aquí tenemos gracia de Dios. No deberían de estar lamentando esto. ¿Sí? Entonces Pablo les dice, pueden leerlo después con detenimiento, es necesario que se reúnan. ¿Sí? Y como este hermano no ha querido dejar esa inmoralidad, ¿sí?, entonces va a ser necesario que lo entreguen a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bien, la forma sencilla en la que quiero explicarlo. Todos los que estamos en la iglesia de Cristo, los que hemos aceptado a Jesús como Salvador, tenemos una cobertura, una protección. Satanás no nos puede tocar. Puede tentarnos, ¿sí? Si tentamos y pecamos, nos puede engañar para seguir en ese pecado, tener un derecho legal y robarnos la bendición. Pero no puede tocarnos, porque somos hijos de Dios. Sin embargo, cuando alguien persiste en pecar, Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, habla con él, tú y él a solas. Si se arrepiente, lo has ganado. Si no, por boca de 2 o 3 testigos hablen con él. Dale un tiempo. Si no se arrepiente, háblenlo como iglesia con él. Y si después de que toda la iglesia o representantes de la iglesia han hablado con él para que deje ese pecado y no lo deja, Jesús dijo, tenlo por gentil, o sea, o publicano, tenlo por alguien que no tiene pacto con Dios. Pero es hasta ese punto. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que cuando ya alguien ha persistido en el pecado, tiene que ser, se ha utilizado el término excomulgado, disciplinado, me parece que sería la palabra más correcta, a mí me parece. Pero lo interesante aquí es que tiene el propósito de que la carne sea destruida, es decir, que Satanás pueda atacarlo porque es sacarlo de la cobertura de Dios, sacarlo de la protección que tiene como parte de la iglesia, para que puedan venir las consecuencias de su pecado y eso haga que se arrepienta. ¿Okay? Es algo que Dios no quisiera que llegáramos a ese punto. Y aclaro de una vez, porque lo veríamos mucho más adelante. Cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, dice, oigan, si ya hicieron esto con ese hermano, ¿sí?, no lo tengan por enemigo, de tal manera que ni siquiera le hablen, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Entonces, el propósito de esta disciplina es que el hermano se dé cuenta que necesita de Cristo y que necesita de los hermanos. Y cuando él se da cuenta y se arrepiente, la iglesia debe estar lista y dispuesta para volverlo a apoyar y orar por él y restaurarlo. ¿Ok? Bien. Después, en este capítulo dice, limpiémonos pues, versículo 6, no es buena vuestra jactancia, no saben que un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, no es bueno que ustedes estén, ay, no pasa nada. Dice, porque ese pecado de este hombre está contaminando toda la masa. ¿Sí? Limpiémonos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como están ahorita, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces el detalle es que cuando había este pecado y ellos estaban
adorando al Señor y estaban en las reuniones, había ahí un problema, porque el pecado no permitía que la gloria de Dios se manifestara, que el Señor siguiera obrando en la iglesia como tenía que hacerlo. Amados, en un sentido nosotros tenemos que buscar, cuando llegamos a congregarnos, cuando estamos buscando del Señor, limpiarnos para ser de bendición también a la iglesia. Amén. De tal manera que celebremos nuestra Pascua, que es Cristo, nuestra libertad que tenemos en Cristo, nuestra protección que tenemos en Cristo. Y así es como Dios quiere. Dios quiere que celebremos a Cristo con sinceridad y verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros celebremos a Cristo con sinceridad y verdad, en ese momento el Señor nos va a mostrar qué levadura hay en nosotros, qué pecado hay en nosotros. Si hay orgullo, si hay temor, si hay inmoralidad, si hay qué tipo de lucha estamos enfrentando o de carnalidad. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar para que pidamos perdón y podamos celebrar con sinceridad. Dios no nos llama a ser perfectos, pero sí a ser sinceros. Cuando eso suceda, Dios se va a seguir manifestando y vamos a ser ejemplo a los no creyentes. Finalmente, somos ejemplo a los no creyentes confrontando el pecado en los creyentes. Pablo dice, miren, yo les escribí antes y les dije que no se juntaran, dice, cuando yo les... 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. A lo que me referí, dice, es que no se junten con ninguno que llamándose hermano siga fornicando o actuando con avaricia o con idolatría o maldiciendo o emborrachándose o robando. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad a ese perverso de entre vosotros. Así concluye el capítulo 5. Entonces, la forma en la que damos testimonio a los no creyentes es cuando nosotros confrontamos el pecado en los que están dentro. Cuando solucionamos nuestros problemas en casa. ¿Por qué? Porque si nosotros solucionamos los problemas que tenemos en casa, miren hermanos, yo sí se los digo, las cosas que nosotros vemos dentro de la iglesia y que vemos dentro de los hermanos son las cosas que tenemos. ¿Ok? Entonces el que ve en el hermano, ay, es que ese hermano es